Sekerti Shela, buenos días alumnos. Achique Ivanón, ¿cómo está? Achique Ivanón, ¿cómo estás? Achique Ivanón Guacamí, ¿cómo estás hoy? Yo quiero saber cómo estás. Espero que se encuentren ustedes. Chiquico, Chuca, Chicheen. Me puedan decir ustedes, estoy feliz, estoy sonriente. El día de hoy el tema que vamos a tener se llama los artículos en idioma español, pero vamos a ver los artículos en idioma cachiquel. Para comenzar vamos a iniciar con el artículo jun, que significa uno, una. Si recordamos los números, el número 1 se dice jun. Vamos a recordar los números del 1 al 3 para ver si ustedes se recuerdan. Sería jun, kai, oshi. Jun, kai, oshi. 1, 2, 3. Esta semana o la próxima vamos a ver los números para hacer un repaso. Pero hoy es importante recordar a jun. Jun significa uno. El otro artículo es ri. Ri lo utiliza en idioma cachiquel para 4 cosas. El, la, los y las. Para 4 cosas, mientras en idioma español solo lo utilizamos para una. Tenemos 4 artículos, uno para cada uno. Ellos utilizan ri para las 4 cosas. Entonces vamos a conocer también la partícula tak. Esta se utiliza para animales y cosas. Y tak significa las y los. Las y los. A continuación vamos a tener un ejemplo y unos ejercicios de cómo vamos a utilizar cada uno de estos artículos dependiendo la situación. Seguimos aquí en nuestra granja debido a que vamos a hacer el repaso de los animales de la semana pasada y lo vamos a unificar con los artículos de esta semana. Entonces empecemos aquí, por ejemplo, ¿cómo voy a decir yo la vaca? Ri significa la, y recordando que la semana pasada conocimos a Waksh, entonces yo voy a decir la vaca, Ri, Waksh. Muy bien. También tenemos por acá a la oveja. Vamos a ver si es una oveja. Ri, Kashnel, Karnel, Kinawakashah, Karnel. Vamos a continuar entonces con otros animalitos. Entonces aquí vamos a repasar el artículo jun. Vamos a repasar, ¿cómo voy a decir? Un caballo. Vamos a ver, por favor, ustedes lo hacen en casa. Junkej. Muy bien. Ahora, una vaca, ¿cómo voy a decir? Uso el artículo jun. Verifico en mis notas cómo se dice vaca y voy a poner jun waksh. Muy bien, ya están trabajando solos, qué alegre. Por aquí hay un patish. ¿De qué color está el patish? Keren, amarillo. Vamos a ver, entonces, ¿cómo voy a decir? Un pato, jun patish. Muy bien. Y un cerdo, jun ak. Aquí una oveja, jun kashnel. Muy bien, jun karnel. Y por aquí anda perdido un gallito. Y voy a decir el gallito, gallo, mamaek, jun mamaek, un gallito. Entonces repasando, ya sin la traducción al español, jun kej, jun waksh, jun patish, jun ak, jun karnel, jun mamaek. En todos utilizamos para un y una el artículo jun. Aquí vamos a usar todos los ejemplos: jun, uno, una, ri, que significa el, las, los. Vamos a usar tak también. Miren pues, busquemos a Cowilaskej, es el que hace Cowilaskej. Ahí está solo el burrito, ¿verdad? Entonces yo puedo decir jun Cowilaskej, un burro. Con los patitos yo puedo decir un pato o 2 patos. 2 patos, entonces 2
dice jun kai. Kai patish. Bien. Luego están los cerditos abajo, hay dos cerditos, yo puedo decir los cerditos. Tak, ak, los cerditos. O dos cerditos, jun kai, kai ak. Bien, ahí miren aquí detrás mía está, es gallo o gallina, no lo logro ver bien. Es una gallina con pollitos, miren. Entonces hay una gallina, jun ek, y hay 4 pollitos. Para decir 4, jun kai oshi kaji. Kaji ral ek, 4 pollitos. O puedo decir los pollitos. Tak ralek, los pollitos. Tak ralek. Si se dan cuenta, ya estamos usando los artículos para todos. ¿Cuántos perritos ven ustedes? Yo quiero decir los perritos porque hay 2. ¿Cómo voy a decir los perritos? Tak, sí, los perritos. Muy bien. Ahora hay 2 ovejas. Puedo decir las ovejas. Tak, kashnel. Tak, kashnel, las ovejas. O puedo decir 2 ovejas. Un kai, kai es 2. Kai, kashnel. Allá, aquí al fondo hay una cabra que se dice kisik, jun kisik. Más atrás encontramos un gallo y voy a decir jun mamaek, mamaek. Y los caballos, ¿cómo voy a decir los caballos? Muy bien, tak kej. Y si voy a decir 2 caballos, quiero escuchar kinawakashaj. Escuchen, escuchen. Kai kej. Muy bien. Miren, atrás hay unos árboles. Árboles se dice che. Che. ¿Cómo voy a decir un árbol? Un che. Y los árboles, tak che. Vamos a cantar la canción La Vaca Lola para repasar el artículo ri y un animal de granja, en este caso la vaca. Empezamos. Riwa Lola, corru colom, tukaru kay. Riwa Lola, corru colom, tukaru kay. Nuveni. Riwa Lola, corru colom, tukaru kay. Riwa Lola, corru colom, tukaru kay. Nuveni. Bueno, creyeron que ustedes no van a cantar, entonces van a cantar ahorita a la cuenta de 1, 2, 3, pero en idioma tachique. Jun. Ahí esperen otra vez. Jun, chai, oshi. Empezamos entonces. Bueno, es todo por la clase del día de hoy. Erika, un fuerte abrazo. Yo soy